una vez porque si no se me olvida. Bueno, entonces voy a mostrarles la pizarra para explicarles un poco mejor esta cuestión. Tenemos la fórmula, dice que ZR más ZP multiplicado por la velocidad angular de satélite un momentico. Listo. Es igual a ZR por NR más ZP por NP, ¿sí? Entonces estamos estudiando una posible relación, y es que la corona, se dice que la corona va a quedar estacionaria es decir, inmóvil, y que la entrada de movimiento es en el planeta y la salida en el satélite o en el portasatélite. Entonces, si me dice que la corona es estacionaria o inmóvil, pues esta velocidad n sub r pues es cero. Al ser cero, todo este término pues se hace cero, ¿sí? Entonces me quedaría, y bueno, y como este es la entrada y esta es la salida, pues yo quiero despejar la salida. Entonces ns sería igual a ZP sobre ZR más ZP, y todo esto multiplicado por NP, ¿sí? Entonces, si analizamos, digamos, este término de aquí, ¿sí? Recuerden, ¿quién es? La entrada, ¿sí? Y este es la salida. Entonces, si la entrada, por ejemplo, digamos que fuera de 1000 RPM, solamente analicemos esto. Si esto fuera de 1000 RPM, ¿sí? Entonces, miremos aquí, miremos esta expresión, ZP sobre ZR más ZP. O sea, esta relación, digamos, me da un número de qué tipo, o sea, menor a 1, igual a 0, mayor a 1. O sea, miren que aquí tenemos en el numerador tenemos ZP y abajo también tenemos ZP. Si fuera ZP sobre ZP, pues eso da 1. Pero en el denominador tenemos un ZP sumado con un ZR, ¿sí? Y ZR, la suma de estos dos, ¿sí? De estos dos números es mayor a ZP. Por lo tanto, aquí me dará una fracción, ¿cierto? Decimal menor a 1. ¿Eso qué quiere decir? Pues que esta condición donde la corona es estacionaria y la entrada de movimientos a través del planeta y la salida en el portasatélite, esta relación es de reducción, ¿sí? Esta relación es de reducción de velocidad. Entonces, ¿qué pasa cuando la corona es estática y la entrada de movimientos a través del engranaje planetario? Pues que yo voy a ver que el portasatélite, ese elementico que era así, que no sé si se acuerdan, ¿sí? Este elemento, que es el portasatélite, va a girar a menor velocidad que el engranaje planetario, ¿sí? Entonces, así como está, bajo esta condición, el mecanismo sin fin
perdón, el mecanismo de engranajes planetarios se va a comportar como un sistema de reducción de velocidad, ¿sí? Entonces, esa es la primera condición, ¿de acuerdo? Hay otra condición, que es la que vamos a ver ahora. Pero entonces, antes de seguir, la pregunta mía es si hay alguna inquietud con este despeje matemático, o sea, si hay alguna inquietud con esto que acaba de explicar. Muchachos. Pues de mi parte no, profe. Ok. Por acá todo bien. Listo. Tampoco. Vamos entonces a ver la otra condición. Voy a borrar aquí la pizarra y compartir un momento la pantalla. Ahora, dice la siguiente condición. Va a estar estacionario el planeta. Entonces, ojo, ¿no? Va a estar estacionario el planeta. La entrada de movimiento va a ser en el portasatélite y la salida de movimiento va a ser en la corona. O sea que aquí la corona ya sí va a poder moverse. Vamos a poner estacionario el planeta, ¿sí? Entonces, vamos otra vez a la pizarra. Entonces, voy a escribir la fórmula de nuevo. La general, pues, ZR más ZP multiplicado por N sub S es igual a NR, bueno, hagámoslo en orden, ZR por NR más ZP por NP. Entonces me dice que el planetario queda inmóvil, ¿sí? Que la entrada es en el satélite y la salida la corona. Bueno, entonces miremos. El estacionario va a ser el planetario, por lo tanto, N sub P, que es la velocidad angular del planetario, pues va a ser 0. Entonces, todo este término se hace 0, ¿sí? Nos quedaría entonces estos otros dos términos, pero entonces, ¿a quién despejo? Voy a despejar a la salida, ¿sí? Que es la que me interesa, la salida. Entonces, la salida es la corona. Entonces, voy a despejar N sub R. Entonces, N sub R va a ser igual a ZR más ZP sobre ZR, todo eso multiplicado por NS. Entonces, esta es la entrada y esta es la salida. Entonces, si analizamos, miren este término, ahorita sin saber cuánto vale ZR y cuánto vale ZP, pues este término analizándolo es mayor a 1, ¿sí? O sea, todo este término me da mayor a 1. Entonces, por lo tanto, eso quiere decir que esto es digamos, estas condiciones se comportan o hacen que se comporte el mecanismo como un multiplicador de velocidad, ¿sí? Multiplicador de velocidad. Entonces, fíjense que a diferencia del reductor, aunque el tema se llama reductor de velocidad, pues el primer mecanismo que fue el sin fin corona, ese sí es mero reductor de velocidad, ¿sí? Pero el mecanismo de engranajes planetarios tiene, digamos, esa característica de que puede ser reductor de velocidad o puede ser multiplicador de velocidad. Y tiene una última característica que es la que vamos a ver a continuación. Pero antes de seguir,
Les pregunto, ¿alguna inquietud aquí con esto que les expliqué? Bueno, entonces veo que no, ¿cierto? Entonces voy a borrar aquí la pizarra. Bueno, voy aquí a... ¿Cómo es que es? Ajá, borrar. Voy a compartir otra vez la pantalla del PowerPoint. Y entonces aquí en la última, ¿sí? Mire que entonces la tabla que me está indicando, vea. Mire la tabla cómo me está indicando, vea. La primera forma de cómo funciona el mecanismo de engranajes planetarios es como reductora, ¿sí? Que se debe cumplir la corona estacionaria, el planeta, la entrada de movimiento y en el portasatélite la salida de movimiento. Entonces el efecto es el giro del portasatélite es menor que el giro del planeta. La segunda condición, va a quedar estático ¿quién? Queda estacionario el planeta, queda como entrada de movimiento el portasatélite y como salida la corona. ¿Cuál es el efecto? El giro de la corona es mayor que el giro del portasatélite. Por lo tanto, tenemos un efecto multiplicador de velocidad de esta transmisión, ¿sí? Y el último efecto que vamos a ver va a ser en forma de reversa. Es decir, vamos a poner estacionario el portasatélite, la entrada de movimiento va a ser el planeta, ¿sí? Y la salida de movimiento va a ser la corona. Entonces, analicémoslo desde el punto de vista de la ecuación, ¿sí? Entonces, repito, portasatélite estacionario, ¿sí? La entrada de movimiento, planeta, y la salida y la corona. Entonces, analicemos desde el punto de vista de la ecuación. Vamos para la pizarra. Parto nuevamente de la ecuación general, ZR más ZP multiplicado por NS igual a ZR por NR más ZP por NP. Se dice que, bueno, va a quedar fijo. ¿Quién? Va a quedar fijo, ¿qué habíamos dicho? La corona. Portasatélite. Ah, el satélite, ya. Gracias. El satélite. La entrada es a través del planeta. Y la salida, la corona. Entonces, el satélite es fijo. Entonces, ¿dónde está el satélite? Este término, ¿sí? O sea, NS va a ser 0. Entonces, todo este término se hace 0, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? Pues, ¿quién es la salida? NP. NP es la entrada. Y NR es la salida. Entonces, como me interesa despejar la salida, entonces NR va a ser igual a, pasa al otro lado, ZP. Menos ZP. ZP, ajá. Menos ZP sobre ZR. ZR multiplicado por NP. Independiente entonces de esta relación, ¿sí? Si me da mayor a 1 o menor a 1, ¿sí? Pues hay un símbolo, hay un signo negativo, ¿sí? Este signo negativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la entrada NP gira, por decir, en sentido horario, ¿sí? Pues esta va a girar en sentido antihorario. Entonces, la famosa reversa, ¿sí? Entonces, este mecanismo aquí funciona como reversa. Entonces, resulta que este mecanismo, muy, digamos, de una ingeniería, pues, digámoslo así, fue una, pues cuando se inventó o se desarrolló, pues fue un mecanismo tan revolucionario que de hecho, de pronto José, si me está escuchando, los que saben de carros,
mucho carro que tiene transmisión automática, digamos que para el cambio de velocidades, está, digamos, todo eso está basado en puras Engranajes transmisiones planetarios. de engranajes planetarios, ¿sí? Y pues al tener también esa parte de la reversa, pues fácilmente también el mecanismo ayuda a que la reversa se dé también, ¿sí? Entonces, este mecanismo tiene muchas aplicaciones. Voy a mostrarles acá también, pues, que a nivel ya, digamos, industrial en cuanto a motorreductores, pues esto se ve aplicado mucho en los motores. Ahí están viendo mi navegador, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, miren aquí este motorreductor, ¿sí? Que es un motorreductor, es DC, ¿sí? No es ni siquiera un motor industrial, es DC. Pero ustedes ven aquí, esta es la marca Maxon, dice Made in Germany, esto no es ni chino. Estos son motores DC que son de alta precisión, ¿no? Muchos robots que desarrollan grandes empresas, ¿sí? Inclusive esos robots exploradores de la NASA que van a otros planetas o a la Luna o donde sea que lo mandan a explorar, pues llevan mucho este tipo de motores, ¿no? Entonces miren cómo en algo tan pequeñito, ¿sí? Porque si los comparamos con motores industriales, pues esto es muy pequeño. Entonces, mire aquí cómo aplican los engranajes planetarios, ¿sí? Inclusive en varias etapas. Si ustedes ven aquí hay un mecanismo de engranaje planetario, acá hay otro, y así se van generando más etapas para lograr, pues, determinados objetivos de reducción o multiplicación de velocidad. Bueno, este tipo de cajas de transmisión también se aplica en motores también industriales, ¿no? Por ejemplo, no sé, aquí no sé si hay una foto. Aquí este ya es un motor un poco más industrial, ¿sí? Y bueno, aunque no hay un corte, pero internamente aquí hay engranajes planetarios. ¿Cómo me doy cuenta que sí los hay? Porque miren la orientación del motor. El eje del motor, ¿dónde está? Seguramente está por aquí, ¿sí? Y miren la salida, la salida de la caja. La salida de la caja, digamos, con respecto a la entrada del motor, pues los ejes son paralelos, ¿sí? Entonces, eso me indica o me da un indicio a mí de que la caja reductora es de engranajes planetarios, porque la caja reductora de engranajes planetarios me permite conservar el sentido del eje. En cambio que el sinfín corona, si lo volvemos a analizar, mírenlo aquí aplicado no, acá, aplicado a motores, ya les muestro un momentico. Aplicado a motores, miren por ejemplo, aquí, vea, esta es la caja, ¿sí? Digamos que aquí va acoplado el motor y aquí es la salida. Entonces, miren cómo queda este eje que es la salida con respecto al eje de entrada. ¿Quedan a qué? A 90 grados, ¿cierto? Quedan de forma perpendicular. Entonces, mire que esa es una característica del sinfín corona que, o miren aquí, por ejemplo, ¿sí? El eje del motor está por aquí y el eje de salida sale por acá. O sea, la disposición de ejes queda de forma perpendicular. Entonces, eso es un indicio que me hace a mí sospechar que lo que hay dentro de esta caja es tal vez un sinfín, tal vez no, sí, es un sinfín corona, ¿sí? Miren, por ejemplo, esta otra imagen, ¿sí? Miren la caja reductora y miren el motor acá. El eje del motor, pues debe estar ahí ya metido en la caja, pero este es ya el eje de la caja reductora. Entonces, la disposición de ambos ejes es totalmente colineal o paralela, ¿sí? Entonces, eso me hace sospechar de que aquí adentro puede haber una transmisión de engranajes planetarios, ¿de acuerdo? Entonces, eso es también como para tener en cuenta en diseños. A veces uno dice, uy, es que tengo un eje que está así, pero necesito transmitirlo a un eje que está a 90 grados. Bueno, entonces use un mecanismo sin fin corona y lo puede hacer. Como también usar un par de engranajes cónicos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos también en la clase presencial
de trenes de engranaje, pues vimos que si yo engrano dos piñones cónicos, logro que los ejes queden de manera perpendicular, ¿sí? Entonces es también otra forma de lograr ahí ese tipo de objetivo, ese tipo de necesidad también, ¿sí? Bueno, pues volviendo ya a la diapositiva, digamos espera un momentico. Eh, bueno, Eh, bueno, pregunta hasta ahí. Uy, veo aquí que hay un poco de gente. Hay alguno que está aquí repetido. Ah, sí, Juan Camilo Caicedo está 2 veces. ¿Eso por qué? Porque soy desde el computador y desde el celular. Ah, sí. ¿Y eso por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Tenés inconvenientes con algún... Sí, profe, con el audio. Entonces los tengo desde celulares para hablar. O sea, en el celular no puede escuchar, pero sí hablar. Sí, profe. Ve, qué raro. Bueno, Pues listo. yo creo que yo tengo problemas con el micrófono, entonces yo conecto el celular para poder hablar, igual que Camilo. Ya. Bueno, listo. Bueno, muchachos, vea, eso era lo que hoy les quería mostrar. No sé si tengan inquietudes. Por mi parte, no, profe. No, ¿Alguien? profe, todo bien. Nos Todo enviará claro por hasta ahora. correo archivos para trabajar. Eso, Andrés, eso es. Vea, a propósito, listo. ¿Cómo van, muchachos, o sea, cómo le fue con el mecanismo de la biela manivela? Yo sé que algunos ya me han pasado, pero ¿hay alguien que tenga dificultad? Buenas noches, profe. Buenas Profe, noches. Eh, no, 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 Ah, no. Snapchat es muy difícil para mí. ¿Por qué, Andrés? Si yo usted, cuando estamos dando clases presenciales, usted creo que era uno de los primeros que acababa y sin preguntar. ¿Por qué ha causado dificultad? Eso era SolidWorks. Sí, pero yo sé que tú el SolidWorks no lo tienes en tu PC y digamos que la alternativa que te ofrecí es que trabajaras con un Shape, pero pues siguiendo el videotutorial no eres capaz, Andrés. Sí, Seguí ese video tutorial y muchos y el programa no me funcionó. No pude montar la manivela. Bueno, hagamos una cosa. Bueno, ya entonces te tengo aquí anotado como que tienes dificultad. ¿Quién más ha tenido dificultad con eso? profe, yo he tenido, digamos, una dificultad porque he estado un tanto ocupado, Ya, porque pues manejo 2 carreras y aparte pues estoy laborando em, también por vía internet. sí. Entonces, apenas ahorita me voy a poner a trasnochar